No vamos a ser menos que todos los medios de comunicación de este país. Vamos a hablar del Papa, pero no vamos a hablar del funeral del Papa, de los que podrían suceder al Papa, de si van a ser más buenos o menos buenos en una institución que ya de por sí es maligna. Vamos a hablar de una cosa que me gusta a mí mucho y que está volviendo con la muerte del Papa, que son las conspiraciones en torno al Papa. En este caso, el Papa Francisco, pero antes ha habido otras. Y en cuanto al Vaticano, porque muchos seguramente ya lo sepáis y ya habéis bicheado por internet, a mí ya sabéis que me encanta esta mierda. De hecho, una de mis mayores decepciones ha sido Iker Jiménez, porque yo soy una ávida consumidora de vídeos de conspiraciones, Satán, Illuminati y todas estas mierdas. O sea, me encanta dormirme con vídeos de YouTube con una voz en off y que pasan diapositivas todo el rato y música tétrica, es algo que me encanta. Pero claro, si en medio me dices los negros son malos, pues ya me dejan de gustar los programas de conspiraciones. Es lo que tiene. Entonces, ¿qué me gusta a mí? Una buena conspiración. ¿Qué me gusta más? Una buena conspiración que implique, por supuesto, al Vaticano y al Papa. Cuando el Papa se puso enfermo, se empezó a hablar de que el Papa ya estaba muerto y le habían sustituido por un actor. Esta es una teoría que me encanta mucho y de la que hay múltiples vídeos en TikTok. Os voy a enseñar algunos de ellos. ¿Se dieron cuenta de esto? Parece que ya no es la misma persona. ¿Tú qué opinas? Me encantan estos vídeos, tío, te lo juro. O sea, me quedaría vivir aquí. Ya no es la misma persona, pero espérate, que claro, el algoritmo es muy listo y entonces ya empezamos a saltar, ¿eh? Ya empezamos a saltar, mira. El verdadero Papa Francisco murió el 28 de febrero y la iglesia lo ha estado ocultando. Pero lo más aterrador no es su muerte, sino cómo lo han reemplazado. Desde hace semanas, algo extraño ocurre en el Vaticano. Francisco sigue apareciendo en público, pero hay detalles inquietantes. Su rostro luce distinto, sus expresiones son frías, sus gestos parecen mecánicos y su voz tiene ligeras variaciones. Expertos en análisis facial han detectado sutiles cambios en su estructura ósea y en su tono de piel. Algunos aseguran que el hombre que vemos ahora no es el mismo que hace unos meses. Pero si esto es cierto, ¿quién es realmente? Aquí es donde la teoría se vuelve aterradora. Informes filtrados revelan que la iglesia ha investigado la clonación humana durante décadas. Y si, en vez de como elegir un Milei, nuevo papa, decidieron crear una copia exacta del que ya tenían. Fuentes cercanas al Vaticano afirman que Francisco... Vamos a ver, si lo hubieran clonado sería una copia exacta, no tendría otra cara como me estáis vendiendo en los vídeos. Falleció repentinamente, pero su muerte fue encubierta para evitar el caos en la iglesia. En su lugar, habría sido reemplazado por un clon creado en laboratorios de biotecnología avanzada. Si el verdadero Francisco ya no está, ¿quién es la persona que el mundo sigue viendo? Compártelo para no perderte ningún secreto de la élite. Bueno, clonación, sustitución por un actor o algunas otras teorías como han sido que las imágenes que vemos del Papa no son reales, sino que son generadas por IA, que se ha generado un holograma mediante inteligencia artificial. Esto es increíble, es que internet no te lo acabas de verdad. Teoría que asegura que el Papa Francisco ya no está entre nosotros. Desde hace días, circula en internet una teoría conspirativa que afirma que el Papa Francisco falleció en secreto y que el Vaticano está ocultando su muerte. Según los teóricos, están preparando todo para anunciar su sucesión sin causar caos mundial. Los conspiradores señalan pruebas, como declaraciones grabadas que parecen fuera de contexto, y el total secretismo que ha habido desde que el sumo pontífice está en el hospital por complicaciones diversas. Algunos incluso afirman que el Vaticano ha utilizado tecnología avanzada para crear hologramas o dobles del Papa, mientras preparan a su sucesor en secreto. Podría ser esto posible en pleno siglo XXI. Pero, ¿por qué ocultarían su muerte? Los teóricos sugieren que el Vaticano evitaría una crisis de fe global y ganaría tiempo para elegir al próximo Papa sin presión mediática. ¿Estamos ante un encubrimiento histórico o simplemente ante rumores sin fundamento? Esta teoría nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre uno de los líderes más influyentes del mundo. ¿Tú qué crees? ¿Estamos frente a la verdad oculta? ¿Sabías la que verdad oculta, ¿eh? La verdad oculta, pero que se dice en TikTok con millones de visualizaciones. Me encantan estas teorías. Tengo que decir que, claro, hay que decir que muchas veces desde el Vaticano como que se da vida un poco a estas teorías, porque recordemos cuando el Papa estuvo ingresado
no sabíamos absolutamente nada de su estado, y la primera imagen que vimos de él fue una imagen de espaldas en la que no se le veía la cara, que yo dije, vale, o sea, se ha muerto antes de Semana Santa, y para no joder la Semana Santa van a esperar a después de Semana Santa para decirnos que se ha muerto el Papa. Esta era mi teoría favorita, la verdad, no la veía yo tan descabellada. Que luego te digo una cosa, y esto lo digo totalmente en serio, con cero sorna, cero jijijaja. O sea, que un Papa se muera en Semana Santa o lunes de Pascua, etcétera, es visto como un mal augurio o como algo positivo. En serio pregunto, ¿eh? Eso es una duda real. Todo esto después de que vi un tuit que fue muy criticado de una chica en el que decía que si el Papa se moría, ¿no era eso acaso el ascenso definitivo? Que era una coña, pero que en el fondo, claro, si lo piensas desde el punto de vista de la religión, no sé hasta qué punto tiene cierta verdad, claro. Mucha gente la criticó en plan, no tiene sensibilidad, y yo pensé, hostia, pues me parece una reflexión mucho más profunda que un chiste, ¿no? O sea, y realmente yo también lo pensé en Semana Santa, en plan, si se muere en Semana Santa, ¿esto es positivo visto desde el catolicismo o negativo? Y tengo, de verdad, esta seria duda, si hay aquí algún cristiano apostólico romano que me pueda contestar, de verdad, ¿eh? De verdad me gustaría saberlo. Decís, depende, antes del cambio de calendario o después, porque según el apostólico romano es un tonto de abril. Buenas. Decís por aquí, los dedos los tenía morados porque ya tenía una baja oxigenación en sangre. Claro, pero por eso digo que el Vaticano también, evidentemente, todo el secretismo que le rodea, lo que hace es instigar muchísimo a la gente a que surjan este tipo de conspiranoias, porque reúnen, si os fijáis, todos los ingredientes que tienen las conspiranoias: riqueza, poder, secretismo, silencio, o sea, un montón de factores que hacen, como os digo, que estas conspiraciones pues sean muy efectivas. Y os decía que es que, claro, la primera foto, la primera imagen que vimos del Papa después de... Claro, ahora pones primera imagen del Papa y te sale el Papa muerto, pero la primera imagen que vimos del Papa después de todos esos días ingresados sin saber absolutamente nada, quiero recordar que fue esta imagen, claro, o sea, esta de aquí que os voy a poner para que la veáis. Fue esta imagen. ¿Qué dices tú? A ver, si lo que querías era convencernos de que no estaba muerto, podías haberle sacado una imagen, yo qué sé, en el que se le vea haciendo algo, o poco más de cara, porque no lo estamos viendo. Y lo segundo que sacaron fue un audio, que claro, ahora mismo los audios los puede hacer cualquiera. Entonces, claro, esto evidentemente, como decimos, alentó muchísimo las teorías de la conspiración. Es verdad que luego en Semana Santa ya le vimos en vídeos, aunque encajaría con la conspiración del holograma, que ha sido una de las que también se ha movido bastante. Otra conspiración, de hecho, que se ha movido con este Papa y con otros, ha sido el de el Papa Francisco es Illuminati. Ya sabéis, esta asociación, esta logia, que en teoría es la que se reparte el mundo y la que decide básicamente lo que pasa en todo el mundo y la que acumula más poder. Estos vídeos también me encantan. También te digo que tú pones cualquier persona conocida Illuminati y te sale. Tú pones el Papa Illuminati, Isabel II Illuminati, Carlos III Illuminati, Juan Carlos Illuminati, cualquier cosa vale, incluso cantantes, Karol G Illuminati, Madonna Illuminati, vale un poco para cualquier famoso, Ritual Illuminati. Existe un vídeo que lleva circulando por la red de internet hace un tiempo, en donde se puede contemplar al Papa Francisco asistiendo a una especie de ceremonia, en la cual se enciende un fuego, es decir, una hoguera. Dicho vídeo ha dado lugar a que bastante gente empezara a hacer muchas conjeturas, especulando que podría tratarse de un ritual presidido por el propio Papa Francisco. También hay gente que ha comentado que en dicha ceremonia se encuentra David Rockefeller, y que es el Papa Francisco quien le besa la mano a Rockefeller. ¿Será verdad? Ahora lo comprobamos. A continuación vamos a compartir el vídeo, y así poder observarlo con muchísimo más detalle, para que lo analicemos todo en profundidad. Aquí podemos observar cómo el Papa Francisco enciende una hoguera. Muchos se han preguntado si se podría tratar de un extraño ritual.
La verdad es que lo desconocemos. Debido a que no hay suficientes elementos, o más símbolos, para poder investigar mucho más. Claro, ¿qué hacen estas teorías de la conspiración? Pues sacar un vídeo de contexto o directamente modificarlo por inteligencia artificial, como vamos a ver ahora en algunos ejemplos, y en torno a eso, pues crear una conspiración que, ojo, ve muchísima gente, porque estos vídeos los ve un montón de peña. De hecho, hubo una conspiración muy extendida que seguramente habréis visto y ni os habréis molestado en ver si es verdad o no, porque es lógico, porque es una chorrada más, que es que los Simpson predijeron la muerte del Papa. Pero esto, lo siento mucho, que seguramente muchos y muchas os lo creísteis, resulta que es mentira. Vamos a ver el vídeo de la supuesta predicción de que los Simpson predecían la muerte del Papa Francisco. La serie animada Los Simpson parece predecir el futuro, ya que lo han hecho en varias ocasiones. Algunos piensan que son predicciones lo que los Simpson hacen, otros piensan que solo son coincidencias y otros piensan que realmente se trata de hechos que ya están planeados para llevar a cabo en determinado momento. En esta ocasión, los Simpson han predecido la muerte del Papa Francisco en 2025. Circula en internet una escena eliminada de los Simpson que pocos recuerdan, donde se puede ver un ataúd en la Basílica de San Pedro, rodeado de cardenales en completo silencio. Una bandera del Vaticano ondea a media asta, y una pantalla gigante marca la hora exacta del fallecimiento, las 11:11. Ken Brockman da la noticia: el Papa ha fallecido debido a una bronquitis severa. La gente llora en la Basílica de San Pedro y el mundo entero lamenta la muerte del pontífice. A todo esto, Lisa Simpson, confundida, investiga y encuentra un libro antiguo titulado El fin de un ciclo 2025. Sus ojos se abren de terror al leerlo. En la última parte de esta escena, la chimenea de la Capilla Sistina suelta humo negro. Esto significa que aún no hay nuevo papa. Lo más extraño es que esta escena desapareció de los archivos oficiales de la serie, pero ¿por qué desaparecieron dicha escena? ¿Por censura o por tratarse de una predicción realmente? Ahora dicen que desapareció la escena porque lo cierto es que se habló de un capítulo, una temporada, pero cuando alguna gente fue a buscar ese capítulo, esa temporada, resulta que esta escena no existía y, como comentabais por ahí, en la escena replicada pues hay bastantes indicios de inteligencia artificial, pero no importa porque ya la gente se lo ha creído, ya la gente lo ha asimilado y ya la gente le ha contado a sus amigos y a su familia que los Simpson predijeron la muerte del Papa. Pero ojo, que es que al Papa Francisco incluso se le ha llegado a acusar de ser satánico. Hay de hecho una noticia aquí en RTVE en el que habla de bulos y falsedades en torno al Papa Francisco y su relación con símbolos satánicos, porque ya sabéis, como era además un papa que de vez en cuando soltaba alguna idea más o menos progresista, pues esto enfadó muchísimo a la gente y enseguida, ¿qué empezaron? Pues a... ¿qué hace esta gente cuando quiere denostar a alguien? Pues relacionarlo con el demonio. No sé si os acordáis, pero con Pedro Sánchez en Ferraz hacen eso. Cuando esta caterva de gente va a rezar el rosario a Ferraz, hemos escuchado aquí, hemos visto vídeos y audios en los que se dice que Pedro Sánchez es el demonio que ha venido a hundir España y Europa. Pues exactamente igual con el Papa. ¿A los santos lo aseguraba también? Pues mira, este artículo para los santos. Los bulos y falsedades que vinculan al Papa Francisco con símbolos satánicos. Por ejemplo, este vídeo que hay aquí no muestra al Papa Francisco y su antecesor con símbolos satánicos. Una publicación compartida más de 2000 veces desde el 26 de diciembre en X afirma: el Papa y el antiguo simbolismo satánico quedaron con las antiguas falsas deidades demoníacas. La realidad supera la ficción. El texto adjunta un vídeo de 61 segundos de duración que muestra varias imágenes del Papa Francisco y de Benedicto XVI, intercaladas con la grabación de un joven que realiza consultas de términos en internet. Las primeras palabras que busca en inglés son signo de la mano del Papa, y a continuación del segundo 3 vemos dos fotografías del actual pontífice levantando 3 dedos de la mano junto a otro hombre. En el segundo 15 se muestra una pantalla de ordenador en la que aparece un vídeo publicado en internet del anterior Papa, Benedicto XVI, alzando los dedos índice y meñique de sus manos. Las imágenes que aparecen en el vídeo no demuestran que el Papa Francisco esté relacionado con el símbolo satánico. Las dos primeras fotografías, que aparecen en los segundos 4 y 5 de la grabación difundida en redes, aparecen publicadas en la agencia de noticias Associated Press el 16 de enero de 2015. En la descripción de ambas instantáneas
se explica que estas muestran al Papa Francisco y al arzobispo de Manila saludando a la multitud con el popular signo del te quiero durante un encuentro con familias en el Mall of Asia de Manila, en Filipinas. Como te contamos en RTVE, el Papa Francisco llegó al país el 15 de enero y concluyó su visita el 18 de ese mismo mes. Y tampoco es una representación satánica la figura blanca que aparece en la vestimenta del Papa Francisco en la fotografía que aparece a partir del segundo 26 del vídeo. La instantánea corresponde a la visita que hizo el pontífice en Santiago de Chile el 16 de enero de 2018 y el símbolo blanco que amplía la grabación es un petroglifo que representa la ciudad chilena de Iquique y la zona norte del país, que es la que veis, por ejemplo, en esta imagen, que es la que decían que era un símbolo satánico, pero no. Luego también hubo otro vídeo que circuló bastante, que era en teoría el Papa Francisco hablando de talleres artísticos satánicos, que os lo voy a poner por aquí, que este todavía sigue, de hecho, en alguna cuenta de Twitter. Creo que este era el vídeo. Aquí está. ¿Escucháis la voz que sale por debajo? Sí, que en teoría es la del Papa Francisco. Ahora escucharemos. Es una cosa hecha en nuestros talleres artísticos acá. Todo el problema masónico de indígenas se puede interesar. Lo agradezco mucho. Y se lleva la que no tenemos preparado. Muy agradecido. Claro, aquí está todo, Pedro Sánchez, Begoña y Francisco, madre mía, ¿qué puede salir de aquí, verdad? Si no es un mundo completamente comunista. Como decíamos, esto tampoco es real, lo siento, se le atribuyen, como decimos, al Papa las siguientes palabras que se escuchan en bajo en ese vídeo, es una cosa hecha en nuestros talleres artísticos satánicos de un problema masónico de indígenas que les va a interesar. Una publicación de X del 26 de diciembre difundió esas imágenes con el texto "El anticristo está en el Vaticano". A través de una búsqueda inversa en RTVE encontraron el vídeo original que corresponde al encuentro del 24 de octubre de 2020 entre el Papa Francisco y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, junto a su esposa Begoña Gómez en el Vaticano. En dicha grabación, el pontífice no pronuncia las palabras que le atribuyen los subtítulos que circulan en redes sociales, sino que lo que dijo el Papa textualmente fue: es una cosa hecha en nuestros talleres artísticos acá. El Papa pronunció estas palabras mientras entregaba al presidente del gobierno español una serie de obsequios, como un relieve en bronce patinado que enmarca la figura de una mujer con un niño en brazos, o la exhortación apostólica Amoris Laetitia, y las encíclicas Evangelii Gaudium, Laudato Si y la última Fratelli Tutti, según informó la agencia de noticias Europa Press. Pero se trata de un bulo recurrente y a través de una búsqueda inversa han detectado que en años anteriores ya han circulado mensajes así por redes sociales. Hay, como vemos, muchos vídeos, pero las conspiraciones, como bien contamos aquí, siempre corren más rápido que luego pues la verificación, que lleva muchísimo más tiempo. Decís por aquí: cuando el anticristo llega al Vaticano no nos enteraremos. Yo creo que no hace falta que llegue el anticristo al Vaticano, con que esté la iglesia por allí pululando, a mí ya me parece suficiente. Otra conspiración que se me ha olvidado comentar, pero que ahora está ya la gente a tope. O sea, podemos hablar de verdad de la gente que sigue dando la turra con Nostradamus. O sea, esa gente que cada año te dice: es que Nostradamus en 1555 dijo no sé qué, que luego la mitad son mentiras, pero bueno, no importa, porque una tiende a pensar: ¿pero cuándo escribió este hombre? ¿De dónde sacó tiempo para escribir este hombre? ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué año vamos a estar con Nostradamus? Pues efectivamente, otra vez vuelve la cantinela del Nostradamus. Si metéis ahora mismo en Twitter Nostradamus, pues os saldrá una serie de gente preocupada porque ahora viene un papa negro que es el que va a acabar con el mundo. Un poco racista, ¿no? Nostradamus también, aunque hay que decir que Nostradamus no hablaba de un papa negro. Ahora veremos verdaderamente lo que decía y cómo la gente, pues una vez más, se le ha quedado también esa idea en la cabeza de que después del Papa Negro es cuando vendría la extinción del mundo. Claro que sí, va a venir por el Papa Negro. Dice por aquí en la noticia: las profecías de Nostradamus anunciaron la llegada de un anticristo tras morir el Papa y una tercera guerra mundial nuclear. Notre Dame, usualmente latinizado como Nostradamus, fue un boticario francés y supuesto adivino que vivió entre 1503 y 1566. Es más conocido por su libro Las Profecías, una colección de 942 cuartetas y 10 centurias poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. Eso dicen sus fieles seguidores, que predijo catástrofes, aunque en realidad muchos de sus vaticinios
han resultado ser falsos o poco claros. Nostradamus escribió la primera edición de las profecías en 1555, allí de forma enigmática pronosticaba importantes eventos de la historia de Europa como la muerte del rey Enrique II de Castilla. Quienes le defienden aseguran que también predijo 2 guerras mundiales, el asesinato de Kennedy, los atentados del 11 de septiembre o la muerte de Isabel II. Para 2025 se interpreta que Nostradamus adelantó un conflicto bélico a nivel mundial provocado por las tensiones en Ucrania o la escalada de tensión entre China y Taiwán, que afectaría además a Estados Unidos y a Rusia. Quienes creen en el profeta aseguran que en su libro anunció un importante evento del Vaticano que dice por la muerte de un pontífice muy anciano, que te digo una cosa, a ver, el Papa estaba muy cascado, tenía 88 años, podía haber vivido hasta los 100, lo que pasa que evidentemente tenía muchas cosas y arrastraba pues muchos achaques, pero no era tan mayor. Hombre, para la época sí, para 1555, 88 años eras un demonio prácticamente, pero ahora no. Entonces decía él, por la muerte de un pontífice muy anciano será elegido un romano de buena edad, de él se dirá que debilita su sede, pero mucho tiempo estará sentado y en actividad mordaz. Lo que se interpreta es que el pontífice de la Iglesia Católica dejaría el cargo por su avanzada edad y los problemas de salud, y eso es lo que le ocurrió al Papa Francisco. Esta cuarteta de Nostradamus menciona la elección de un romano de buena edad como sucesor del pontífice fallecido. ¿Quiere decir esto que el sucesor de Bergoglio será un papa italiano? Dicen. Conviene recordar que entre los candidatos a suceder al argentino aparecen al menos 3 cardenales italianos: Pietro Parolin, nombre claramente inventado, Matteo Zuppi y Giorgio Marengo. ¡Hostia, Marengo! Vale, pues ya sabemos con quién se va a acabar el mundo. Con Marengo. ¿Sabéis por qué? ¿Pillamos esta referencia? Uf, ahora sí que soy Nostradamus yo, lo he visto claro. Marengo, Bueno. Claro, ahora todo cuadra de repente, ¿verdad? Si Marengo es el nuevo papa, probablemente se acabe el mundo. Porque Marengo es el grupo que tenía antes Mazón, que se presentó para ir a Eurovisión y que cantaba aquello de "y solo tú, y solo yo". Na, 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 na. Es verdad que en el cónclave les dejan sin wifi incomunicados, que es un poco su ventorro, claro. Decís, Mikey, ¿por qué tengo que reconocer estas referencias? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¡Wow! Es que, por favor. O sea, Giorgio Marengo, pues ya tenemos favorito. No sé cuál lo nazi que sea. O sea, ya tenemos favorito. Cuando este se acaba el mundo, seguro. No hablaba de un papa negro. Hablaba de Mazón. No hablaban de un papa negro. Hablaban de Mazón, que tiene un buen bronceado. Ahora entiendo la profecía de Nostradamus. Es que no da puntada sin hilo Nostradamus. Es increíble. Dice, en todo caso, el nuevo pontífice sería objeto de críticas, ya que de él se dirá que debilita su sede. Además, según el profeta, su papado será prolongado y caracterizado por una actividad mordaz. Quienes analizan las cuartetas del francés interpretan que el sucesor de Francisco podría introducir reformas controvertidas o enfrentar divisiones internas dentro de la Iglesia. Lo más inquietante vendría después, porque Nostradamus escribió: no será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. A ver, casi también hago predicciones yo, Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Eso se entiende como que el próximo papa podría ser el último antes del colapso del Vaticano por la llegada de un nuevo líder que provocaría cambios radicales. Así que ya veremos lo que se viene, ya veremos si se cumple Nostradamus, porque lo bueno de Nostradamus es eso, que luego no se cumple y da igual. Sacan la misma otro año. Y así hasta que se cumpla. ¿Sabéis esto de que hasta un reloj parado da 2 veces bien la hora al día? Pues con Nostradamus pasa esto un poco. Entonces dice Agustín por aquí, Mazón es masón y por tanto hijo de Marengo, probablemente. Aquí dejo esta conspiranoia. Si tú también crees que el fin del mundo va a llegar de la mano de Marengo, por favor, déjalo en comentarios. Por cierto, ayer justamente hablábamos del Papa y de la izquierda alabando a un Papa y sin contar las partes malas que había tenido y todas las barbaridades que había dicho, que lo repasamos ayer aquí en un vídeo que tenéis en el canal de YouTube. Pero, ¿sabéis quién no va a ir al funeral del Papa? Pues el perro, amigas. El perro, que es muy listo y que sabe muy bien por dónde llevar a su gente. Pedro Sánchez ha anunciado que no va a ir al funeral del Papa. ¿Quién va a ir? Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Félix Bolaños y Feijóo. Jaque mate
del perro de nuevo. ¿Por qué? Porque tiene ladrando a toda la derecha mediática. ¿Qué consigue así? Pues efectivamente, erigirse una vez más como la alternativa de izquierdas. Hoy ya estaba, de hecho, Alsina diciendo que qué le pasa a Pedro Sánchez, que parece que tiene alergia a la iglesia y a las misas. Y es que esa es precisamente la imagen que quiere dar Pedro Sánchez. Aquí os he traído un ejemplo, ¿no?, de las noticias y de lo enfadada que tiene a la cabrona mediática por no ir al funeral del Papa Francisco. Como decimos, Sánchez, el único líder de los grandes países que no acudirá al funeral del Papa, lluvia de críticas a Pedro Sánchez por su rechazo a acudir al funeral del Papa, pero ¿desde dónde? Desde la derecha. Desde la derecha. Hay una parte de la izquierda, de los votantes de izquierdas que comentamos aquí, huérfanos, ¿no?, de este sentimiento un poco anticlerical, que no tienes que cagarte en el Papa, evidentemente, pobre hombre, se ha muerto, pero oiga, si somos un estado aconfesional y laico, pues alguien que defienda esos intereses aconfesionales y laicos, ¿no? Bueno, pues frente a eso, Pedro Sánchez de nuevo ha sabido leer muy bien lo que tiene a su alrededor y sin ser el nada de eso, ha dicho, pues ya está, este tanto me lo apunto yo. Y ahora, pues Yolanda Díaz otra vez es la que vuelve a estar en una posición complicada que ha aceptado ella. Más cositas, de hecho, y más titulares que dan. Sánchez se borra del funeral del Papa Francisco, Sánchez se escuda en los Reyes para borrarse del funeral del Papa, Sánchez no acudirá al funeral del Papa, Pedro Sánchez no asistirá al funeral del Papa, las críticas, madre mía, qué malo es el anticristo de Pedro Sánchez, que no acudirá al funeral del Papa. De hecho, hoy, si veis la agenda del gobierno, Pedro Sánchez mantiene su agenda, tiene una reunión con Lula da Silva hoy, pero Yolanda Díaz tenía entrevista en todos los medios de comunicación de este país, en los que, por cierto, están hablando del Papa y seguramente, aparte de otras cosas como de el rearme de España, hable de qué, del Papa Francisco y del importante legado que dejó. Esta es la trampa, una vez más, del Partido Socialista, la trampa en la que sigue cayendo una parte de la izquierda una y otra vez, y así hasta la mayoría absoluta del Partido Socialista y hasta que volvamos al bipartidismo. Decís por aquí, una cosa por otra, 3 días de luto oficial, pero no va al funeral del Papa, y ahí se mueve el PSOE. Y ahí se mueve el PSOE, y así gana votos el PSOE. Ojo, no solo gracias a su astucia, sino gracias también a la torpeza de lo que tiene a su izquierda, porque es la realidad. Entonces, como decíamos, aparte de esta decisión de Pedro Sánchez, que como decimos ha dado muchísimo que hablar, ha dado mucho que hablar y hace que no se hable de otras cosas, como el rearme que anunció ayer con más de 10.000 millones de euros que destinará, como decíamos, a ese rearme y a ese aumento de defensa hasta el 2% del PIB, o muy por encima del 2% del PIB seguramente, que él dice que no va a afectar a ninguna partida social. No sé si es que tenía 10.700 millones ahí que le sobraban y ha decidido usarlos ahora, no lo sé, pero él en principio dice que no va a afectar a otras partidas. Spoiler, yo no lo tengo tan claro, lo veremos próximamente. Y hoy además justo ha saltado la noticia de que el gobierno había incumplido su palabra y le había comprado balas a Israel. Con lo cual, pues mira, ahora que está el PP hablando todo el rato de que malo, que no va a la misa, y en lugar de hablar de cosas verdaderamente importantes, vamos a centrarnos en qué comunista y qué rojo es el perro Sánchez que no va a la misa. Pues bueno, otro tantito, como decíamos, para el Partido Socialista.